En los siguientes minutos te darás cuenta que te doy las dos razones que yo considero las más importantes para poder comprender la palabra de Dios, pero hoy quiero darte una razón para leer la Biblia. Si lees Salmos 19:8, te darás cuenta que al leer la Biblia tú podrás tener gozo. ¡Qué gusto tenerte por aquí nuevamente! Si eres nuevito, quiero decirte que me alegra muchísimo que tengas en tu corazón el deseo de aprender más acerca de Papito Dios. Mi nombre es Daniela y en este podcast nos enfocamos a desconectarnos por un momento de nuestra cotidiana vida para reconectarnos con quien da vida a nuestra vida, o sea, Papito Dios. Aquí vas a poder leer, entender y comprender la palabra de Dios para poder ponerla en práctica. Quiero animarte a que escuches este podcast desde el comienzo, ya sea por YouTube o por cualquier plataforma de podcast. Vas a poder encontrar ordenado de manera secuencial desde el número 1. Nunca es tarde para comenzar. Quiero decirte que para poder leer la palabra de Dios y sobre todo comprenderla, hay dos puntos que yo considero los más importantes, aunque sí hay varios puntos. El primer punto del que yo te hablo es poder leer la palabra en un lenguaje súper comprensible. Por eso leemos en Nueva Versión Internacional, donde vas a poder comprender de mejor manera. Y el punto más importante es pedirle al Espíritu Santo que te ayude a comprender su palabra y que te guíe. Entonces comencemos. Amado Papito Dios, gracias te damos por este maravilloso día, porque sabemos que has estado con cada uno de nosotros. Hoy día vamos a continuar leyendo tu palabra y te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo para poder comprender tus maravillosas enseñanzas y sobre todo ayúdanos a poder ponerlas en práctica, para que seamos más agradables a tus ojos. Te pedimos también que nos perdones por los pecados que hemos cometido y sobre todo que te hagas real en cada uno de nosotros. Ayúdanos a comprender el maravilloso plan que tienes para nuestras vidas. En el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y si ya has estado siguiendo este podcast, ya sabes que viene a continuación, ¿verdad? Pues sí, exactamente eso, curiosidades bíblicas. Y la curiosidad bíblica del día de hoy la quiero relacionar con la lectura que vamos a ver en nuestro día 39. Aunque bueno, más que curiosidad, es un conocimiento que quiero que tú sepas. Y es por eso que veremos acerca del maná. Y quiero preguntarte si sabes cuánto maná Dios les dijo a los israelitas que recogieran. Adivina, adivinador. Y esto lo puedes comprobar en el versículo 16 del capítulo 16 del libro de Éxodo. Y la respuesta es un gomer por persona. Y quiero contarte que un gomer es una antigua unidad de volumen hebrea para granos que equivale a aproximadamente 2 litros o 2 kilos. Pero también en el versículo 22 podemos ver cómo Dios les dijo que recojan 2 medidas de gomer por persona, pero esto era en el día sexto. Es decir, un día a la semana los israelitas recogían 2 medidas de gomer y los días restantes recogían un día de gomer, todo por persona. Antes de comenzar este capítulo te quiero contar lo que es el maná. El maná era el pan enviado por Dios a los israelitas todos los días durante los 40 años que estos deambularon por el desierto. Leamos el capítulo 16 del libro de Éxodo. El maná y las codornices. Toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, después de su salida de Egipto. Allí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Entonces el Señor dijo a Moisés: voy a hacer que llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas: esta tarde sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto y mañana por la mañana verán la gloria del Señor. Ya Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. No somos nadie para que ustedes murmuren contra nosotros. Y añadió Moisés: esta tarde el Señor les dará a comer carne y mañana los saciará de pan, pues ya los oyó murmurar contra Él. Porque, ¿quiénes somos nosotros? Ustedes no están murmurando contra nosotros, sino contra el Señor. Luego se dirigió Moisés a Aarón: dile a toda la comunidad israelita que se acerque al Señor, pues los ha oído murmurar contra Él. Mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube. El Señor habló con Moisés y le dijo: han llegado a mis oídos las
las murmuraciones de los israelitas. Diles que antes de que caiga la noche comerán carne y que mañana por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Esa misma tarde el campamento se llenó de codornices y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío sobre el desierto, quedaron unos copos muy finos semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? Moisés les respondió, es el pan que el Señor les da para comer, y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, un gomer por persona. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco, pero cuando lo midieron según el gomer, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Entonces Moisés les dijo, nadie debe guardar nada para el día siguiente. Hubo algunos que no hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente, pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. Todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba, porque se derretía en cuanto calentaba el sol. Pero el día sexto recogieron el doble, es decir, 2 gomer por persona, así que los jefes de la comunidad fueron a informar de esto a Moisés. Esto es lo que el Señor ha ordenado, les contestó. Mañana sábado es día de reposo, consagrado al Señor, así que cuezan lo que tengan que cocer y hiervan lo que tengan que hervir. Lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. Los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que les sobró, y no se pudrió ni se aguzanó. Cómanlo hoy sábado, les dijo Moisés, que es el día de reposo consagrado al Señor. Hoy no encontrarán nada en el campo, deben recogerlo durante 6 días, porque el día séptimo, que es sábado, no encontrarán nada. Algunos israelitas salieron a recogerlo el día séptimo, pero no encontraron nada. Así que el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis mandamientos e instrucciones? Tomen en cuenta que yo el Señor les he dado el sábado. Por eso, en el día sexto les doy pan para 2 días. El día séptimo nadie debe salir. Todos deben quedarse donde estén. Fue así como los israelitas descansaron el día séptimo y llamaron al pan maná. Era blanco como la semilla de cilantro y dulce como las tortas con miel. Esto es lo que ha ordenado el Señor, dijo Moisés. Tomen un gomer de maná y guárdenlo para que las generaciones futuras puedan ver el pan que yo les di a comer en el desierto, cuando los saqué de Egipto. Luego Moisés dijo a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná. Colócala después en la presencia del Señor, a fin de conservarla para las generaciones futuras. Aarón puso el maná junto a las tablas del pacto para que fuera conservado como se lo ordenó el Señor a Moisés. Comieron los israelitas maná 40 años hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, que fue su país de residencia. La medida a la que llamaban gomer era la 10ª parte de un efa. Como resumen rapidito de este capítulo, vemos que Israel murmura por la falta de pan y recuerda con añoranza las ollas de carne de Egipto, la manera en la que Dios hace llover pan del cielo y envía codornices para darles carne. Y finalmente vemos cómo se da el maná a Israel cada día, excepto el día de reposo, y todo eso durante 40 años. Tras la liberación del cautiverio, Moisés guió al pueblo de Israel al monte Sinaí. Los israelitas se quejaban por la falta de alimento, pero Dios los bendijo con maná y los instruyó que lo recogieran cada mañana, excepto el día de reposo. El pueblo de Israel murmuró también porque tenía sed, pero Dios mandó a Moisés que golpeara una roca en Horeb para que saliera agua. En este capítulo podemos entender cómo Dios trataba de enseñar acerca de la fe y de la confianza al pueblo de Israel. Y si me preguntas por qué, pues Dios les daba alimento y sustento diario, no les dio ya todo listito, más bien quería que confíen a diario. ¿Y sabes por qué lo hizo? Bueno, pues fue porque el pueblo de Israel había perdido gran parte de la fe que tenían sus antepasados, y de esta manera les enseñaba a confiar en Él y a no dudar ni temer. Dios proporcionaba lo suficiente un día a la vez, exceptuando el 6º día, donde les dio indicaciones para el siguiente día, y con esto se puede entender que Dios quería enseñar acerca de la obediencia. Dios quería estar en los pensamientos y corazones de los seres humanos cada día, no cada semana ni cuando se acuerden, sino cada día. ¿Y qué podemos aprender con esto? Que Dios nos provee cada día, que cada día Él sale a nuestro encuentro y a nuestra ayuda, y además que Él anhela que tengamos una fe y confianza diaria y constante en Él, que seamos obedientes, porque lo mejor está por llegar. Así como el pueblo de Israel esperaba la tierra prometida, ¿sabes? Para ti también Dios tiene una tierra prometida. ¿Ves como el pueblo de Israel Dios lo ayudó, liberó y guió constantemente? Y así como lo hizo con el pueblo de Israel, lo quiere hacer contigo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero sí, como te he repetido, necesitamos obediencia. Tu corazón se alegrará al buscar a Dios. Leamos el capítulo 70 del libro de Salmo.
Ven, oh Dios, a librarme, ven pronto, Señor, en mi auxilio. Que sean avergonzados y confundidos los que tratan de matarme, que retrocedan humillados todos los que desean mi ruina, que vuelvan atrás por su vergüenza los que se burlan de mí, pero que todos los que te buscan se alegren en ti y se regocijen, que los que aman tu salvación digan siempre, sea Dios exaltado. Yo soy pobre y necesitado, ven pronto a mí, oh Dios. Tú eres mi socorro y mi libertador. No te demores, Señor. En este capítulo vemos cómo David le pide a Dios que se apresure a ayudarlo. David sabía que si la liberación se demoraba demasiado, no servía de nada. Es por esa razón la urgencia del salmista para que Dios lo ayude. Vemos también cómo David simplemente pide liberación para sí mismo y retribución para sus enemigos. En este salmo nos podemos aferrar para poder buscar el rostro de Dios, para poder buscar liberación de todo aquello que nos tenga acorralados. Y sabes, otra enseñanza también súper importante que nos deja este capítulo es que las pruebas urgentes despiertan sinceras oraciones o nos muestra realmente cómo nos sentimos o cómo somos. Es un momento para poder decir a Dios, ya no puedo más, necesito tu ayuda urgente, y es súper bueno que seas transparente ante Dios y que muestres tus sentimientos tal y cual son. Pero también tenemos que entender que Dios trabaja a su tiempo, porque muchas veces sentimos que Dios no ha escuchado nuestra oración, porque no recibimos una respuesta inmediata. Pero sabes, no es así. Si bien es cierto, las oraciones urgentes nos muestran ante Dios en nuestro mayor punto de sensibilidad, y eso está súper genial. Pero sabes, también tenemos que entender que las respuestas son en el tiempo de Dios, porque Él conoce absolutamente todo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que busques a Dios de una manera transparente y real, y que confíes en su tiempo y en su respuesta. En el capítulo 71 del libro de Salmos vamos a ver cómo David alaba a Dios con acción de gracias. En ti, Señor, busco refugio. Jamás permitas que me avergüencen. Por tu justicia rescátame y líbrame. Inclina a mí tu oído y sálvame, sé tú mi roca de refugio, a donde pueda yo siempre acudir. Da la orden de salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Líbrame, Dios mío, de manos de los malvados, del poder de los perversos y crueles. Tú, soberano Señor, has sido mi esperanza, en ti he confiado desde mi juventud, desde el vientre de mi madre dependo de ti, desde el seno materno me has sostenido, por siempre te alabaré. Para muchos soy motivo de asombro, pero tú eres mi refugio inconmovible, mi boca rebosa de tu alabanza y todo el día proclama tu grandeza. No me rechaces cuando llegue a viejo, no me abandones cuando me falten las fuerzas, porque mis enemigos murmuran contra mí. Los que me acechan se confabulan y dicen, Dios lo ha abandonado, persíganlo y aprésenlo, pues no hay quien lo libere. Dios mío, no te alejes de mí, Dios mío, ven pronto a socorrerme, que perezcan humillados mis acusadores, que se cubran de deshonra y de vergüenza los que buscan mi ruina, pero yo siempre tendré esperanza, y más te alabaré. Todo el día proclamará mi boca tu justicia y tu salvación, aunque es algo que no alcanzo a descifrar. Mi Señor y Dios, relataré tus obras poderosas y haré memoria de tu justicia solamente. Tú, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y aún hoy anuncio todos tus prodigios, aun cuando sea yo anciano y peine canas. No me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera, y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Oh Dios, tú has hecho grandes cosas, tu justicia llega a las alturas. ¿Quién como tú, oh Dios, me has hecho pasar por muchas angustias y males? Pero volverás a darme vida de las profundidades de la tierra, volverás a levantarme, acrecentarás mi honor y volverás a consolarme. Por tu fidelidad, Dios mío, te alabaré con la lira. Te cantaré, oh Santo de Israel, salmos con el arpa. Gritarán de júbilo mis labios cuando yo te cante salmos, pues me has salvado la vida. Todo el día repetirá mi lengua la historia de tus justas acciones, pues quienes buscaban mi mal han quedado confundidos y avergonzados. En este capítulo podemos ver la confianza que tiene el salmista y la manera en la que ora, haciendo notar una dependencia completa de Dios. Esta confianza plena le hace esperar y confiar en que nunca va a ser avergonzado. También podemos notar cómo los que aman al Señor son perseguidos, pero asimismo como su refugio es Dios, y que Dios jamás los abandona, sin importar la edad ni circunstancias. Este es un salmo de gran valor, porque muestra los sentimientos más profundos de un buen hombre cuando está envejeciendo. En pocas palabras, vemos como el autor reconoce la gran bondad de Dios hacia él, desde su nacimiento hasta su vejez, que lo proteja de la malicia de sus enemigos y que le brinde ayuda, cuidado y protección. Con esto lo que te quiero decir es que confíes en el Señor, porque Él es tu esperanza segura, que tu dependencia completa sea Dios, y alábalo por siempre.
Cree con todo tu corazón que Papito Dios siempre te va a proteger y a respaldar de todo enemigo y de todo daño. Y como te he mencionado en varias ocasiones, no importa la edad que tengas, si eres muy chiquitito o un poco más grandecito, Dios siempre está contigo y te va a proteger. Si tú le permites, Dios va a guardar tu vida y tu corazón, pero nunca te olvides de agradecer a Dios y reconocer su infinito amor y bondad. Para comenzar el capítulo 4 del libro de Marcos, quiero recordarte lo que es una parábola. Una parábola es un relato corto, con forma de historia sencilla, sea real o inventada, pero no fantasiosa, mediante la cual Jesús establecía una comparación para poder dar un mensaje o una enseñanza. Parábola del sembrador. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió a una barca en el lago y allí se sentó, mientras toda la gente se quedaba en la orilla. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas, y como parte de su instrucción les dijo: pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él las semillas, una parte cayó junto al camino, llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de las semillas cayó entre espinos que al crecer ahogaron las plantas y no dieron fruto, pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió hasta 30, 60 y 100 veces más. El que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él hicieron preguntas sobre las parábolas. Él contestó: a ustedes se les ha concedido conocer el misterio del reino de Dios, pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas, para que por mucho que vean, no perciban, por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. ¿No entienden esta parábola?, continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Algunos son como lo sembrado, junto al camino donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, de inmediato la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como lo sembrado entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como lo sembrado en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde 30, 60 y hasta 100 veces más. Una lámpara en una repisa. También dijo: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? No es por el contrario para ponerla en un candelero. No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse, tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado públicamente. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pongan mucha atención, añadió. Con la medida con que midan a otros se les medirá a ustedes, y aún más se les añadirá. Al que tiene se le dará más, al que no tiene hasta lo que tiene se le quitará. Parábola de la semilla que crece. Jesús continuó: el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí solo, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Parábola del grano de mostaza. También dijo: ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como una semilla de mostaza. Cuando se siembra en la tierra es la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Y con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender. No decía nada sin emplear parábolas, pero cuando estaba a solas con sus discípulos les explicaba todo. Veamos cómo Jesús calma la tormenta. Ese día al anochecer dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se los llevaron en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a inundarse. Mientras tanto Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?
Quiero darte un resumen rapidito de todo el capítulo. Pudimos leer acerca de Jesús enseñando las parábolas del sembrador, de la luz debajo del almud, de la semilla que crece en secreto y del grano de mostaza. Y al final, y un punto súper mega importante, es que vimos cómo Jesús calma la tempestad y cómo nosotros podemos calmar nuestras tempestades. Y vamos a ver cómo nosotros podemos calmar nuestras tempestades. Uno de los puntos que más me llama la atención es el versículo 34 que dice: no decía nada sin emplear parábolas, pero cuando estaba a solas con sus discípulos les explicaba todo. No sé si te ha pasado, pero hay cosas que no entiendes, que quizás Dios te habló, que leíste en la Biblia, un sueño, una palabra, un mensaje o algo que simplemente no logras comprender. Y esto que te menciono recién se compara en este capítulo, en la parte donde menciona que las parábolas no eran de fácil comprensión. Pero sabes, en el versículo que leímos nos indica que cuando estaban a solas Jesús les revelaba lo que significaba, es decir, les ayudaba a comprender. ¿Y qué te quiero decir con esto? Cuando haya algo que no entiendas, búscale de forma personal a Dios, búscale a solas con todo tu corazón y pídele que te explique aquello que no entiendas y créeme que te va a responder en ese momento donde estés solamente tú y Dios. Y Dios siempre responde, solamente abre tus oídos para poder escucharle. Y si esto te lo digo es porque lo he experimentado en carne propia. Existen cosas que literalmente no entiendo y le he pedido a Dios que me ayude a comprenderlas y mi amado Señor con su infinito amor me responde. Y si lo ha hecho conmigo, con sus discípulos en esta parábola, obviamente lo puede hacer contigo porque Dios te ama y muchísimo. Y finalmente, pero para nada menos importante, podemos ver cómo Jesús calma una gran tormenta, como dice la Biblia, una fuerte tormenta, y me admira tanto la paz en la que estaba Jesús. Era un enorme problema porque podían inundarse. Obvio, era de preocupación y angustia, y esto podemos hacer relación con los problemas que tenemos normalmente, esos problemas que inundan nuestras vidas de tristezas, que literalmente nos ahogan porque nos encontramos sin salida. Y si yo te digo, pero ten calma y ten fe, todo tiene solución, probablemente me digas, es que tú no sabes lo que estoy pasando y para ti es fácil decir tener fe, pero otra cosa es vivir lo que yo estoy viviendo. Y quizás te molestes un poco conmigo, por eso hoy quiero decirte cómo calmar esas tormentas y lo que me ha ayudado a mí y me ayuda a sobrellevar las tormentas o preocupaciones de la vida. Tener fe, como te lo he repetido, mueve la mano de Dios y créeme que yo sé que en un gran problema es difícil tener fe y mucho peor tener la paz y calma como acabamos de leer que tuvo Jesús. Por eso quiero decirte 6 razones que me han ayudado a mí a sobrellevar estos momentos y que espero de todo corazón te puedan ayudar a ti también a sobrepasar los momentos difíciles. Primero, no quites tu mirada de Dios. No es lo más importante que tengas la fe suficiente, pero sí es súper importante que te acerques lo suficiente al que es más que suficiente. Segundo, aunque sea difícil, adora a Dios en ese momento. Créeme que te va a llenar de paz. Tu adoración tiene que salir desde lo más profundo de tu corazón y puedes acompañarte de canciones que te conecten a Dios y que te hagan entender que lo más importante es la presencia de Dios en tu vida y la paz que Él te pueda dar. Y para esto en la cajita de descripción te voy a dejar canciones que yo te recomiendo para estos momentos, esas canciones que a mí me han ayudado muchísimo. Tercer punto, si es necesario llora, es más, no te quedes con eso dentro, pero llora en la presencia de Dios. Y sabes, quiero decirte que ni una lágrima Dios deja caída. Dios recoge absolutamente todas tus lágrimas y créeme que a Él también le duele lo que tú estás pasando. Por eso no te guardes y peor aún te avergüences y llora en la presencia de Dios. Vas a ver cómo Él te llena de paz y de amor. Cuarto punto, recuerda los milagros que Dios ya ha hecho en tiempos antiguos en tu vida y en la de los que te rodean, y que si Él te ayudó una vez, Él te va a ayudar varias veces, siempre que lo necesites, porque Dios y su amor nunca cambian. Quinto punto, ten presente y memorízate versículos bíblicos que te ayuden a confiar, como por ejemplo a mí me ayuda muchísimo el versículo de Romanos 8:28. Así que busca un versículo bíblico y que sea parte de tu vida, ese versículo que te ayude a tener fe, a creer y a confiar. Sexto punto, escucha prédicas o testimonios acerca de cómo Dios actúa y obra, porque como alguna vez te mencioné y como dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Al escuchar testimonios de personas a quien Dios ya ayudó, créeme que tu fe y confianza se va a fortalecer. Y aunque hay varios puntos, estos son los que yo considero los más importantes y los que a mí me han ayudado muchísimo, pero ya haré un capítulo específicamente enfocado a todas las maneras para atravesar las tormentas de Dios. Porque créeme que esto sí es súper necesario. Estos puntos te ayudarán a tener confianza en Dios y a sobrellevar esos tiempos difíciles.
Gracias de todo corazón por estar aquí un día más. Si te gustó este capítulo, te agradecería muchísimo que le des un like. Y si no, también te agradecería muchísimo que me comentes y me digas cómo puedo mejorar para que para ti esta lectura sea mucho más comprensible. Créeme que de todo corazón acojo con mucho agradecimiento esos comentarios y agradezco a todas esas personas y amigos que me han venido diciendo, mira, así puedes mejorar, esto puedes hacer. De todo corazón bendigo sus vidas y les agradezco en gran manera. Y como te he mencionado, estoy súper consciente que lo más importante es pedirle a Dios que sea Él hablando y créeme que lo estoy haciendo, pero también estoy consciente de que uno tiene que hacer lo que nos corresponde de la mejor manera. Así que créeme que acepto con mucho agradecimiento esos comentarios para seguir mejorando. Y bueno, hemos llegado al final de este capítulo y quiero preguntarte qué tal te pareció. Hemos aprendido cosas súper interesantes y súper aplicables a nuestra vida. Espero que estés súper bien, te mando un fuertísimo abrazo, que Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos el día de mañana. Chau, chau.